Había un hombre en el segundo piso que cargaba con una nube negra sobre sus hombros. Se llamaba Eduardo. Y cada vez que bajaba o subía las escaleras, su mundo particularmente gris chocaba con el mundo soleado de su vecino, Pepe. Pepe era la amabilidad hecha persona. Un hombre para quien un buenos días era un mandato universal, una obligación con el vecindario y con la humanidad. Y así, día tras día, mañana, tarde y noche, la escena se repetía con la precisión de un reloj suizo. Buenos días, Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Y Eduardo, nuestro hombre del segundo piso, nunca respondía. Sus labios se movían en un murmullo inaudible, un rum de resentimiento que solo él podía escuchar. Avanzaba con la mirada clavada en los escalones, rumiando su silencio. Esta danza de saludos y desaires se mantuvo durante meses. Hasta que la esposa de Pepe, una mujer práctica llamada Domi, decidió que ya estaba bien. Mira que eres tonto. ¿No ves que el tío es un maleducado y no te contesta? Gente así no merece ni los buenos días. Pero Pepe, imperturbable en su optimismo, se encogía de hombros. Saludar no cuesta ningún esfuerzo, y a mí no me importa si me contesta o no, y así continuó. Hasta que un día, Pepe, observando con más detenimiento, intuyó algo en los ojos de Eduardo. Ya no era solo desdén. Era algo más profundo, más oscuro. Un hartazgo que había ido creciendo hasta el borde mismo del abismo. Y entonces, sin previo aviso, el abismo habló. ¿No se da cuenta que no quiero nada con usted? La voz de Eduardo no era un grito. Era un silbido cargado de veneno, un estallido contenido durante demasiado tiempo. Pepe, absolutamente desconcertado, solo pudo balbucear. Pero. Eduardo. ¿Qué ocurre? ¿Qué le he hecho yo? La respuesta fue un golpe bajo, directo al hígado. No estoy en la cárcel de Chiripa. Y todo es por su culpa. La confusión de Pepe era absoluta. ¿Por mi culpa? Debe ser un error. No sé nada de eso. Eduardo escupió las siguientes palabras. ¿Mi seguro de qué? ¿Qué tiene que ver el seguro? Ahora hasta el tonto. Eduardo dio media vuelta, listo para huir, para encerrarse de nuevo en su fortaleza de rabia. Pero Pepe, por una vez, no lo dejó marchar. Perdona, Eduardo, pero estoy perdidísimo. No entiendo nada de lo que me hablas. Algo en la genuina perplejidad de Pepe detuvo a Eduardo. Dudó unos segundos, con el cuerpo tenso como un resorte. Y entonces, decidió volverse. Con un ímpetu feroz, decidió soltar toda la verdad. Pues te lo voy a explicar, para que te enteres, y entonces, la escena retrocedió. Más de un año atrás. Un diluvio en miniatura. Una lavadora vieja que había declarado la guerra al piso de abajo. Un torrente de agua sucia que chorreó escaleras abajo. Pepe, alarmado, subió raudo a preguntar qué demonios ocurría. Eduardo, ¿qué ha pasado? El piso de abajo está inundado. Esto es un desastre. Eduardo, acorralado por la evidencia, se defendió como pudo. Y en ese momento de pánico, se selló el pacto que lo condenaría. Ambos acordaron dar parte a sus respectivos seguros. La máquina perfecta, la solución civilizada. La compañía de Pepe, eficiente y implacable, se encargó de todo. En pocas semanas, los daños estaban reparados y Pepe archivó el asunto en el cajón de los recuerdos molestos. Pero la máquina ya estaba en movimiento. El seguro de Pepe, cumpliendo con su protocolo, reclamó el pago a la aseguradora de Eduardo. Pero había un problema. Un pequeño, insignificante y catastrófico problema. Eduardo no tenía ningún seguro. Ante el silencio de la compañía de Eduardo, la empresa de Pepe hizo lo que hacen todas las empresas. Enderezó el cañón de su burocracia hacia el propietario de la vivienda. Hacia Eduardo.
Y Eduardo, ya fuera por orgullo, por negligencia o por puro terror, ignoró las facturas, las cartas, las advertencias. Así que la máquina subió de nivel. La compañía de seguros decidió denunciarlo a la justicia. La factura se hinchó con intereses de demora y con las costas del juicio. Y un juez, un hombre con toga que no conocía a Eduardo ni le importaban sus problemas, debió amenazar con una pena de prisión para convencer al demandado de que llegara a un acuerdo y liquidar la deuda a plazos era su única salida. Todo ese infierno de papeles, de miedos, de amenazas de cárcel, eso era lo que Eduardo cargaba sobre sus hombros cada vez que bajaba las escaleras. Y en la cima de ese infierno, siempre sonriente, siempre amable, siempre saludando, estaba Pepe. El recordatorio andante de su error. El arquitecto involuntario de su ruina. Y cuando terminó de hablar, cuando soltó todo el peso de su rabia, solo quedó el silencio. Y la cara de Pepe, una mueca de genuino y absoluto asombro. Pero Eduardo, yo no sabía nada. Tú me dijiste que tenía seguro. Yo di parte a mi aseguradora y me olvidé del asunto. La simpleza de la explicación fue un mazazo. No había maldad, no había conspiración. Solo había un hombre cumpliendo con un trámite y otro mintiendo para salvar las apariencias en un momento de vergüenza. A Eduardo le costó aceptarlo. Le costó respirar. Le costó bajar la mirada y ver que el monstruo al que le había estado echando la culpa todos aquellos meses no tenía la cara de Pepe. Tenía su propia cara. Y a un ritmo lento, doloroso, como el movimiento de un glaciar, algo se quebró dentro de él. La rabia se agrietó. Y por esas grietas empezó a filtrarse un afecto torpe, incómodo, pero real. La comprensión de que a veces, el infierno no lo construyen los demás. Lo construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con nuestras propias mentiras.